Vámonos con más información. Hemos estado muy pendientes de lo que está a debate hoy día en medio de las campañas electorales. Estos dos grandes proyectos que están en contienda, que están en competencia, no desde ahora, no desde el proceso electoral, sino desde hace tiempo. Desde que prácticamente, pues fue, hay que decirlo, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien marcó esta gran diferencia entre los suyos, los del proyecto de la 4T, y todos aquellos que no comulguen con esto. Pero más allá de eso, hay una realidad del país y una serie de necesidades y de realidades que los ciudadanos estamos enfrentando. Jonathan Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Estamos a horas, como lo decías, de entrar a la gran competencia, ya la parte fuerte, pero ya ahora sí la oficial, Erika, en lo local. Así es, para el caso de San Luis Potosí están a punto de comenzar las campañas electorales, pero insisto, vale la pena hablar primero de qué estamos partiendo, cuál es la realidad de este país, a qué se van a enfrentar quienes lleguen a la toma de decisiones y cuál es ese país que queremos construir. Yo le agradezco mucho a la senadora Josefina Vázquez Mota que nos tome la llamada en esta mañana. Muy buenos días. Querida Erika, muy buenos días. Jonathan, qué gusto me da saludarles ya aquí en San Luis Potosí. Buenos días. Siempre feliz de poder regresar pues a un estado donde me ha permitido trabajar durante muchos años en diferentes etapas y con una ciudadanía muy participativa. Y el día de hoy, Erika, pues para asistir a este conversatorio, que ya en próximas horas, a las 10 de la mañana, estaremos dando inicio aquí en el Salón Villa Danieli, pues en este estado y en esta ciudad tan extraordinaria como San Luis Potosí. Bueno, estaremos acompañadas de Guadalupe Loaesa, esta escritora tan ampliamente reconocida, y de un economista que es escuchado en todo el país, Macario Esquetino. Así que los tres estaremos en este encuentro ciudadano justamente para la reflexión de un México que anhelamos, pues de cara ya a la elección más grande de la historia moderna de nuestro país, más de 20,000 cargos de elección popular, pasando por la presidencia, 8 entidades federativas, la jefatura de la Ciudad de México, pero lo más relevante, lo más importante que quiero destacar, por encima de lo numérico, que ya en sí es muy significativo, es con qué país queremos amanecer el próximo 3 de junio. Claro. Si con este país, Erika, Jonathan, donde la ley sí sea la ley, con un país donde los abrazos no sean para los criminales y los delincuentes que han crecido con una impunidad como nunca antes, no porque antes no lo hubiese, pero hoy han encontrado un territorio pues de impunidad y de poder, gobiernan territorios completos en nuestro país. Si queremos un México donde los abrazos sean ya para la justicia y para la ciudadanía y no para la delincuencia y el crimen, los que extorsionan, los que secuestran, si queremos un México donde soñar y aspirar no sea condenable, un México donde aspirar y trabajar y esforzarse y educarnos sea el camino para el desarrollo, para el crecimiento, para la prosperidad, pero sobre todo este México sin odio, sin polarización, capaz de construir acuerdos y de seguir adelante. O el otro México, este otro México del que ya hemos tenido pues pruebas fehacientes estos más recientes años, el México del odio, el México que solo elige gobernar para unos cuantos y descalificar a todos los demás, ese México donde no me vengan con que la ley es la ley, y ese México donde en el Senado de la República apenas este miércoles pues las bancadas de oposición votamos en contra justamente de darle un poder absoluto al presidente. Ya tenía el indulto y ahora se le da la amnistía por el grupo mayoritario, es decir, violando la Constitución. Se están cubriendo las espaldas, Josefina. Esto de la ley de amnistía es un intento por cubrirse las espaldas en escándalos tan fuertes que vinculan incluso a los hijos del presidente. Así lo leemos, Erika. O sea, ¿dónde está la prisa? ¿Por qué si ya tenía el indulto el presidente? Es muy importante decirle a quienes nos acompañan esta mañana, que les agradezco muchísimo, que ya el presidente tenía la capacidad de indultar, es decir, de perdonar bajo reglas que establece la Constitución. La amnistía le correspondía al Congreso y ahora se le entrega al presidente para poder perdonar a quienes la Constitución no le permitía: secuestradores, narcotraficantes, delincuencia organizada, crimen organizado, pederastas, tratantes de blancas
y quien él decida. Evidentemente nos vamos a ir a la Corte, y nos vamos a ir a la Corte porque no es el país en el que queremos vivir. Hoy decía Sergio Sarmiento, este poder absoluto que nos está llevando a un autoritarismo total de Estado, concentrando el poder en una persona. Así que lo más importante este 2 de junio es resolver en qué país queremos amanecer el 3 de junio. Y querida Erika, Jonathan, yo como millones de mexicanos, sí sé en qué país me quiero despertar el 3 de junio, y de eso se trata este conversatorio. Ahora, país que sí está a nuestro alcance, de justicia, de paz, de ley y de ciudadanía, y de donde soñar y aspirar no sea un crimen, sino sea el camino para salir adelante. Ahora, justo con esta frase me quiero quedar, Josefina, porque yo he tenido oportunidad de platicar contigo como secretaria de Desarrollo Social, como secretaria de Educación, y luego ya en esta parte de legisladora, bueno, como candidata a la presidencia de la República y ahora en esta parte como legisladora. Conoces bien la realidad de este país, creo que lo has recorrido bien, ampliamente, etcétera, y por eso te pregunto, ¿en qué México nos encontramos? ¿En qué es distinto México hoy al México de cuando estuviste al frente de la Secretaría de Educación como parte del gobierno de Felipe Calderón? ¿Qué es lo que encuentras ahora? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué tanto estamos invirtiendo en mecanismos realmente para sacar a la gente de la pobreza y la marginación? Y no solo me refiero a los apoyos sociales, me refiero al tema de la educación. ¿Realmente México está invirtiendo en hacer crecer, en dar mejor calidad de vida a los ciudadanos, a quienes aquí habitamos? Definitivamente no, Erika, y lo digo realmente como una tragedia, como lo inmerecido obviamente en nuestro país. Por un lado estamos viendo el México más violento. No es que, reitero, no es que el crimen organizado no hubiese existido antes, pero no habíamos visto esta impunidad, este apoderamiento de territorios completos en donde las carreteras han dejado de ser nuestras, donde evidentemente las extorsiones, el secuestro, pero sobre todo la impunidad. Estamos viendo cómo a la luz incluso de las autoridades se adueñan de los patrimonios que honestamente se está ganando la ciudadanía, y cómo están expulsando a la gente de sus propios territorios y de lo que han construido a lo largo de su historia. Un crimen organizado que es dueño en muchos territorios del país de las redes de distribución de productos básicos como la tortilla, el huevo, los materiales de construcción, donde absolutamente todo pasa por ellos. Este crimen organizado que ha convertido en ciudades de nuestro país en las más inseguras, entre las más inseguras del mundo, nos dio el día de ayer, por ejemplo, el día más violento de todo este sexenio. El día de ayer se asesinaron a 101 personas en un solo día. Cada día en nuestro país, cada media hora es violada una mujer, cada día están desapareciendo 7 niños de sus hogares. Es decir, estamos frente a una realidad brutal que no podemos ni debemos normalizar. Así que en materia de seguridad estamos reportando los peores momentos, los más dramáticos en la vida del país. Cuando nos asomamos al sistema de salud, se destruyó pues el Seguro Popular, se desprotegió prácticamente a más de 50 millones de personas, de ciudadanas, de ciudadanos, y pues aquí está la realidad. Y quienes me están escuchando no me dejarán mentir, no tiene nada que ver con los partidos políticos, es la realidad. Las doctoras, los doctores, el personal de salud, yo les quiero reconocer, son heroicos. En ocasiones no tienen ni agua para lavarse las manos, para hacer una cirugía, sí, para atender un paciente, para poderlo revisar. Ya no digamos el tema de los medicamentos, que se destruyó todo el sistema de distribución. Se podía mejorar, pero en lugar de sacar un bisturí, sacaron un hacha. Mira, arrancaron el Insabi y ellos mismos lo destruyeron. Hicieron una megafarmacia, y hay días que esa megafarmacia distribuye 62 recetas de medicamentos, y cuando niñas y niños con cáncer acuden a Palacio Nacional pidiendo el derecho a la salud, la respuesta es: me están haciendo un boicot. Y si nos asomamos al tema de la educación, yo que tuve la gran responsabilidad de estar a cargo de la Secretaría de Educación Pública, la primera mujer que tuve esta responsabilidad en mi país, bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos viendo unos libros de texto retrógradas que llevan a las niñas y a los niños al obscurantismo. Se eliminan casi las matemáticas, la lectura, la filosofía, la poesía,
y ahora nos encontramos con textos que son más bien de adoctrinamiento. Y solo quiero dar 2 casos que están en los libros de texto, porque quiero hablar con la verdad. Si no estaríamos entrando a esta ola de mentira y de polarización. Cuando se habla, por ejemplo, del secuestro de don Eugenio Garza Sada, se dice lo retuvieron, en lugar de lo secuestraron. Se dice murió, en lugar de lo asesinaron. Sí. Y cuando describen estos libros, que tienen 24 millones de niñas y niños en sus manos en nuestro país, el asesinato de otro empresario, Erika Jonathan, lo que este libro enseña a los niños es, por razones superiores, lo asesinaron. De hecho, yo aparezco en los libros de texto de los maestros, acusada de haber impulsado las escuelas de tiempo completo en mi gestión, cuando las escuelas de tiempo completo atendían a las niñas y niños de zonas más marginadas, era el único alimento para muchos de ellos que tomaban, y daban el derecho a una educación más amplia y el derecho a las mamás y a los papás de trabajar con más tranquilidad. ¿Y sabes de qué se me acusa? Que las escuelas de tiempo completo servían al mercado. Es decir, una ignorancia y un obscurantismo total. Así que te podría decir que en estas 3 agendas, que son fundamentales en la vida de niñas y niños, en la prosperidad de un país, en la construcción de la paz, los resultados son no solamente de regresión, sino los resultados son verdaderamente trágicos en un país lleno de oportunidad y de gente trabajadora. Y si a esto le sumamos que estamos por vez primera en riesgo de perder la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues entonces creo que estamos frente a la elección más trascendente en la historia de nuestro país. Evidentemente ha habido otros aspectos donde desde el Senado hemos acompañado, por ejemplo, cuando se dio lugar a la Guardia Nacional, siempre de carácter civil, ahora ya se pretende volver a modificar, acompañamos que los programas sociales queden en la Constitución y por lo tanto pues nadie puede amenazar o decir que los va a quitar si no votan por ellos, pero a lo que voy, cuando vemos los grandes rubros del país, pues y si a eso sumamos el odio, la polarización y la negativa a hacer acuerdos, a construir conjuntamente, estamos en un momento de altísimo riesgo de perder un país para la ley, para la justicia y para todas y todos los mexicanos. Y me parece muy importante lo que dices, Josefina. Esto no podemos dejarlo en manos de los partidos. Los ciudadanos tenemos que involucrarnos, tenemos que participar. Hablabas del caso de las escuelas de tiempo completo. San Luis Potosí es una de las entidades que hoy está amparada. Los padres de familia buscaron ampararse para que no les quiten esas escuelas de tiempo completo. Están tratando de defender lo que a ellos, a ellas, sobre todo a las madres de familia, les ha resultado de utilidad, de provecho para sus hijos. Y creo que, al igual que en ese tema, en el resto de los asuntos que estamos viviendo en este país, los ciudadanos nos tenemos que involucrar, y una de las grandes oportunidades es justamente participar en este tipo de foros. Finalmente, cuéntanos, ¿a qué hora, dónde, cómo le hacemos para acudir? Bueno, a las 10 de la mañana en punto estaremos iniciando. Sean muy bienvenidas y bienvenidos, Salón Villa Danieli. Será un honor contar con su presencia, es muy importante. Es el tiempo de la ciudadanía. Ya las candidatas, los candidatos estamos haciendo la parte que nos corresponde con empeño, con compromiso, pero del país que elijamos el 2 de junio será el país en el que viviremos el resto de nuestra vida. Muchos de nosotros puede ser la última elección democrática en la historia de nuestra vida, o puede ser el principio de reforzar la democracia, las libertades. Y por cierto, no solamente se mantienen los programas sociales, y como ha dicho Xóchitl Gálvez, regresarán las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el seguro popular y también la construcción de la paz. A las 10 de la mañana tenemos una cita y ahí nos encontramos con Macario Esquetino y Guadalupe Loaesa. Gracias, Josefina Vázquez Mota, un gusto poder saludarte y tenerte en este espacio. Gracias. Buenos días, hasta entonces, nos vemos a las 10, gracias. Muy buenos días, Josefina Vázquez Mota, senadora.